Si crees que sabes cómo viven las monjas dentro de un convento, te equivocas. Después de leer esto, nunca volverás a mirarlas igual. Yo soy Isabella. 8 años pasé tras los muros de piedra, convencida de que servía a Dios. Pero lo que descubrí ahí dentro casi destrozó mi fe y mi vida. Desde niña crecí rodeada de estampitas de santos, procesiones y rosarios colgando en las paredes. Mi madre, doña Clara, repetía siempre que yo tenía una pureza que no pertenecía a este mundo cruel. Y claro, yo lo creía. ¿Cómo no creerlo, si todos nos enseñan desde pequeños a obedecer? A los 19, escuché la llamada. Fue en Semana Santa. El padre Mateo predicó sobre la vocación y el sacrificio, sobre renunciar al mundo para entregarse a Dios. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Y salí de la iglesia convencida, sería monja. Así llegué al convento de Santa Lucía de las Sombras. Imagínalo, muros húmedos, ventanas estrechas, olor a cera rancia y a moho. Y un silencio, pesado, incómodo, un silencio que parece tragarse tus propios pensamientos. La rutina era una condena, despertarse a las 4, rezar de rodillas hasta sangrar, comer pan duro, dormir en un colchón áspero. Yo me repetía, cuanto más sufro, más me ama Dios. Pero pronto noté cosas que no encajaban. En un lugar donde todo estaba grabado en piedra, cualquier anomalía brillaba como fuego en la oscuridad. Algunas hermanas comían mejor. Otras llevaban ropa más suave bajo el hábito. Unas cuantas dormían más horas que el resto. Y había quienes desaparecían en los pasillos, cuando la noche caía. Principio pensé que todo eran imaginaciones mías. Que aquellas diferencias entre las hermanas tenían explicación, salud frágil, experiencia, privilegios pequeños. ¿Quién era yo para dudar? Apenas era una novicia recién llegada, demasiado verde para entender las reglas de ese mundo. Pero entonces ocurrió algo que me abrió los ojos. El obispo llegó una mañana en un coche negro brillante, con chofer de corbata. La madre superiora, hermana Regina, parecía convertida en una colegiala nerviosa, hasta dejó caer el rosario al suelo. Él, por supuesto, ni se molestó en ayudarla. Solo me miró. Y esa mirada me atravesó la piel como un cuchillo helado. No era la de un guía espiritual, era la de un dueño. Durante el almuerzo, nosotras comiendo los mismos frijoles aguados de siempre, él probando un menú especial, noté la postura de Regina. No era respeto, era miedo. Un miedo absoluto, de esos que paralizan. Cuando el obispo le puso la mano en el hombro y susurró, hermana, tenemos que resolver ese asunto pendiente, ella se quedó pálida, con los labios temblando y los ojos, esos ojos de animal acorralado. Ese día comprendí que tras los muros del convento no solo habitaba Dios. También se escondían los secretos de los hombres. A partir de entonces todo cambió. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Empecé a notar los susurros en los pasillos, las puertas que se cerraban de golpe cuando me acercaba, las miradas furtivas entre algunas monjas. Ya no era la niña fascinada con las vidrieras de la capilla. Ahora observaba. Y observar, dolía. Fue en ese tiempo cuando me fijé en una figura casi invisible, Sor Águeda. Una anciana encorvada, con las manos ajadas por décadas de trabajo en el huerto trasero. Decían que estaba distraída, que la edad le había nublado la mente. Pero yo lo veía distinto, no hablaba porque sabía demasiado. Aquella tarde abrasadora, cuando el sol parecía querer quemarnos los huesos, yo estaba de rodillas en el huerto, arrancando hierba con las manos sucias y la túnica pegada al cuerpo. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. Una mano vieja, frágil, pero sorprendentemente firme. Era Sor Águeda. Me tendió un vaso de agua. Bebe, niña. Hoy el calor puede matarte, susurró. Lo bebí como si fuera un regalo del cielo. Pero al devolvérselo, vi que miraba a todos lados, nerviosa, como si alguien pudiera vigilarnos.
Y de repente me agarró la mano con una fuerza que no parecía de su edad. Eres distinta a las demás, murmuró, apenas audible. Todavía tienes luz en los ojos, y eso aquí es peligroso. No entendí nada. Ella leyó mi confusión y apretó más fuerte. Nunca confíes demasiado en alguien que lleva una cruz en el pecho. No todos los que hablan de Dios viven realmente para Él. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Escuchar aquello en un convento era como escuchar una blasfemia. Hermana Águeda, ¿usted quiere decir que? Me puso un dedo tembloroso en los labios. SHHH, no hables. Solo escucha. Y recuerda, no todo silencio es oración. A veces, el silencio esconde un grito. En ese instante se escucharon pasos. Me soltó como si nada y volvió a cuidar las lechugas con calma. Era la hermana Jacinta, una de las favoritas de la madre Regina. Hermana Águeda, la madre la llama. Es hora de su medicina. La anciana obedeció, caminando despacio, casi sumisa. Pero antes de girar la esquina, me lanzó una mirada. Esa mirada decía más que 100 sermones. Desde ese día empecé a fijarme en todo. Y cuanto más veía, más me dolía. Monjas que desaparecían trasladadas a misiones, de las que nunca llegaba una carta. Otras, siempre cerca de la madre, con privilegios, mejores ropas, tareas más ligeras, un aire distinto. Y luego estábamos las demás, las obedientes, con las rodillas marcadas y las manos llenas de callos. Dentro del convento había grupos invisibles. Las elegidas. Las obedientes. Y las desaparecidas. Sor Águeda ya casi no me hablaba. Pero cuando cruzaba su mirada con la mía, entendía el mensaje, sigue observando. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. El calor era insoportable, el aire espeso. No podía dormir. Me levanté, sedienta, y caminé hacia la cocina. Sabía que estaba prohibido andar después del toque de queda, pero algo en mi interior me empujaba. El convento de noche era otro lugar. Las sombras parecían moverse solas en las paredes. Bajé las escaleras en silencio. Y entonces lo oí. Pasos. Rápidos. Pesados. No eran de mujer. Eran pasos de hombre. Me escondí tras una columna. Y lo vi. Un sacerdote. Alto, imponente, desconocido. No era el capellán. Era otro. Su rostro duro y su expresión severa me helaron la sangre. Lo seguí con el corazón golpeándome en el pecho, tan fuerte que pensé que iban a descubrirme solo por escucharlo. El sacerdote avanzó por los pasillos oscuros hasta entrar en una sala prohibida, el archivo antiguo, una puerta que siempre estaba cerrada con llave. Me acerqué despacio, contuve la respiración y pegué la oreja a la madera. Voces. Una masculina, firme, como un látigo. Y otra, femenina, débil, quebrada, la madre Regina. No tenemos otra opción, dijo él. Pero es solo una muchacha, respondió ella con un hilo de voz. Exactamente. Por eso hay que controlarla antes de que empiece a hablar. Un silencio espeso. Luego, la madre volvió a preguntar, ¿a dónde la vamos a enviar? Al convento de Nuestra Señora del Silencio, en Carrancas. El nombre me heló la sangre. Ya había escuchado rumores. Aquel convento era como una fosa, de ahí nadie regresaba. Entonces sonó el arrastre de una silla. Pasos. Venían hacia la puerta. Intenté correr, pero tropecé con un banco de madera. El estruendo fue como un disparo en la noche. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué haces aquí, hermana Isabella? La voz de la madre cortó el aire como un cuchillo. No pude responder. La garganta seca. Detrás de ella, el sacerdote me observaba con unos ojos de piedra que no parpadeaban. Regresa a tu celda, ordenó él. Y olvida lo que escuchaste.
Salí tambaleando, con las piernas de gelatina. Esa noche lloré hasta vaciarme. Porque lo entendí de una vez por todas, aquel convento no era lo que parecía. Y yo estaba en peligro. Desde entonces, cada paso dentro de esos muros se convirtió en una trampa. Cada esquina parecía tener ojos. A la mañana siguiente, en la capilla, sentí la mirada de la Madre Regina clavada en mí. No era rabia lo que había en sus ojos. Era algo peor, frialdad. Cálculo. Durante la misa, al arrodillarme para recibir la hostia, la miré de frente. Fue como mirarse con alguien que tiene el poder de decidir tu destino. Que pesa tu silencio como si fuera oro. Yo temblaba por dentro, pero mantuve el rostro firme. Sabía que mostrar miedo sería mi sentencia. En el refectorio, noté los cuchicheos. Monjas que me miraban fijamente y se callaban de golpe cuando pasaba. ¿Ya lo sabían? ¿O era solo que mi propio miedo me delataba? Ese día, Sor Águeda no apareció en el desayuno. Su lugar quedó vacío. Me heló el corazón. Pregunté a la hermana Jacinta, fingiendo naturalidad, ¿está enferma la hermana Águeda? Ella me miró con una expresión que nunca olvidaré, mezcla de lástima y advertencia. La trasladaron esta mañana. Misión especial. Se me encogió el estómago. ¿Águeda? ¿Trasladada? Apenas podía caminar, ¿cómo iba a marcharse a una misión? El recuerdo de la conversación en el archivo volvió a mí, sabe demasiado. ¿Se referían a ella? ¿O hablaban de mí? Pasé el resto del día convertida en un fantasma. Cumplí con todas mis tareas como un autómata, barrí los pasillos, fregué las ollas ennegrecidas, recé en cada hora marcada. Pero mi mente no descansaba. Cada sombra parecía observarme, cada silencio se sentía más denso que el anterior. Una tarde, mientras restregaba el suelo de piedra cerca de la capilla, apareció Sor Lucía. Una de las elegidas. Siempre al lado de la Madre Regina, siempre con acceso a lo que nadie más tocaba. Bella, discreta, y con esa mirada que mezclaba compasión y desprecio al mismo tiempo. La Madre quiere verte ahora, dijo sin rodeos. El corazón me dio un vuelco. Esa era la frase. La llamada. Caminé con las piernas temblorosas por el largo corredor hasta la oficina de la Madre. La puerta, oscura, de madera pesada, estaba entreabierta. Golpeé suavemente. Pase, respondió una voz inmutable, como si nada pudiera sorprenderla jamás. Entré. Ella estaba sentada detrás de su escritorio, escribiendo en un libro de tapas negras. No levantó la vista. Cierre la puerta. Obedecí. El sudor me corría por la espalda, aunque la tarde estaba fresca. Hermana Isabella, dijo por fin, alzando la mirada. Tuviste una noche muy agitada, ¿verdad? Me quedé muda. Vagabundear por el convento de noche estaba prohibido. Y yo lo sabía. Se levantó, se acercó lentamente. Lo que viste o escuchaste ayer, no te concierne. Yo temblaba. Apenas sabía si respiraba. Ella sonrió, una mueca que no alcanzó sus ojos. Pero entiendo tu curiosidad. Así que pensé en una forma educativa de canalizarla. Regresó al escritorio, tomó un sobresellado con lacre rojo. El sello diocesano brillaba como sangre seca. Mañana acompañarás a Sor Lucía al convento de Nuestra Señora del Silencio, en Carrancas. Este sobre debe entregarse directamente a la superiora. Sentí que las rodillas iban a ceder. Ese nombre me golpeó como una campana. El lugar maldito del que ninguna hermana regresaba. El mismo que había escuchado en los susurros prohibidos. Y ahora, me enviaban allí. ¿Por qué yo? Pregunté con un hilo de voz. Ella no respondió. Solo me sostuvo la mirada. Y el mensaje fue claro, no era una misión. Era una sentencia.
Salí con el sobre ardiendo entre mis manos. Afuera, Sor Lucía me esperaba. ¿Te lo dijo la madre? Preguntó con tono neutro, ausente. Fruncí el ceño, murmuré, intentando disimular el pánico. Lucía miró alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Hay cosas que solo se entienden cuando se llega al final, susurró. Y se marchó, dejándome con esa frase flotando en el aire como una maldición. Esa noche no dormí. La oscuridad de mi celda era más densa que nunca. Miraba el techo de madera con los ojos abiertos, mientras el nombre martillaba en mi cabeza, Carrancas. Cada letra, un golpe de tambor. Cada tambor, una advertencia, ¿qué me esperaba allí? Antes del amanecer ya estaba lista. Con el rosario en la mano y una muda doblada en la bolsa de tela. Las monjas no tenemos posesiones. Pero yo llevaba conmigo algo más pesado que cualquier equipaje, el miedo. Solo llevaba lo indispensable. Y mis dudas, que pesaban más que cualquier equipaje. En el patio ya me esperaba Sor Lucía. Junto a ella, inmóvil como una estatua, la madre Regina sostenía el sobresellado con lacre rojo. No me lo entregó a mí, sino a Lucía. Una advertencia silenciosa, yo no era digna de confianza. Recuerden, dijo la madre, con voz tan firme que no admitía réplica, este documento debe entregarse únicamente a la superiora de Carrancas. A nadie más. Sí, madre, respondimos al unísono. El carruaje ya aguardaba. Un caballo flaco lo arrastraba, conducido por don Mateo, el portero del convento. No pronunció palabra en todo el trayecto. Y nosotras tampoco. 2 horas después, llegamos a la carretera principal y descendimos. Allí nos esperaba el siguiente transporte, un camión viejo, con bancos de madera astillada y olor a polvo muerto. Subimos, y la ruta de tierra nos tragó como un túnel sin fin. Lucía permaneció en silencio la mayor parte del viaje. Hasta que, de pronto, giró la cabeza hacia mí. En sus ojos brillaba algo extraño. Eres demasiado curiosa, dijo. Solo quiero entender, susurré. Lo que vi, lo que escuché, el convento tiene reglas. Y existen por algo. ¿Cuál es esa razón? Me atreví a insistir. ¿Por qué desaparecen las hermanas? ¿Por qué unas son favorecidas y otras se rompen las manos con piedras? Ella calló. Giró el rostro hacia la ventana. Ese silencio fue más cruel que cualquier respuesta. ¿Qué pasa en Carrancas? Pregunté otra. ¿Ves? Esta vez, Lucía me miró directo a los ojos. Y lo que vi allí no era autoridad ni fe. Era miedo. Un miedo puro, helado. Lo entenderás, cuando llegues allí. El resto del trayecto transcurrió en silencio. A medida que el camión ascendía por el sendero estrecho, el camino parecía cerrarse sobre nosotros. Hasta que, en una curva cerrada, lo vi. El convento de Nuestra Señora del Silencio se alzaba frente a mí. Pero no era un convento. No lo parecía. Era una prisión. Muros altos de piedra ennegrecida. Ventanas minúsculas como respiraderos. Sin flores, sin pájaros, sin un rastro de vida. Solo viento. Y un silencio que pesaba más como amenaza que como paz. La portera nos recibió. Una anciana de mirada apagada, con el rostro curtido como madera vieja. Nos observó un instante, con una fijeza incómoda. ¿Hermanas de Santa Marta de los Cielos? Sí, respondió Lucía, entregándole el sobre cerrado. La anciana asintió y empujó la puerta. El chirrido resonó como un lamento. Entramos al patio. Piedra gris. Nada más. El aire allí era espeso, sofocante, como si todas las oraciones hubieran sido absorbidas y aplastadas por los muros húmedos. Caminamos por pasillos oscuros, sin cuadros, sin imágenes de santos, sin cruces. Nada que recordara a Dios. Solo piedra fría.
Las monjas que nos cruzamos caminaban cabizbajas, en un silencio tan absoluto que ni siquiera se oían sus pasos. Eran sombras, no personas. El guía nos dejó frente a una puerta de madera pesada. Esperen aquí. Entró y nos dejó solos, de pie, en aquel corredor que parecía una tumba. Cuando la puerta se abrió, apareció la Madre Superiora. Una mujer corpulenta, con gafas gruesas y rostro impenetrable. Pero sus ojos lo decían todo, fríos, calculadores, despiadados. Pasen, ordenó. Entramos. La sala era oscura, apenas iluminada por una ventana diminuta. Sor Lucía le entregó el sobresellado. La superiora lo abrió y lo leyó con calma, línea tras línea. Su rostro no se inmutó, pero en sus ojos brilló algo que reconocí al instante, el mismo destello que vi en el obispo semanas atrás. Poder. Poder que aplasta. Poder que devora. Debes estar cansada del viaje, dijo al fin. Pasarás la noche aquí. Mañana podrás regresar. Sentí un alivio inmediato. Pero se quebró de golpe cuando la madre abrió un cajón y sacó una llave oxidada. Me la tendió. Primero, hermana Isabella, tengo una pequeña tarea para usted. Vaya al final del pasillo. La última puerta a la izquierda. Ábrala. Y espere. Tomé la llave con manos temblorosas. Pesaba como plomo. O quizá era mi miedo el que la hacía tan pesada. ¿Puedo acompañarla? Preguntó Lucía. Por supuesto, respondió la madre, con una sonrisa venenosa. Salimos en silencio. El aire cambió. El pasillo se volvió más estrecho, más helado. Sobre la puerta indicada había una cruz tallada en la madera, torcida, deformada, como una burla grotesca. ¿De verdad debemos abrirla? Susurré. No tenemos elección, dijo Lucía. Introduje la llave. El clic de la cerradura retumbó como un disparo. El olor que salió de dentro era denso, moho, papel viejo, y algo más. Algo que no podía nombrar. Entramos. Era un archivo. Pero no como los demás. Estantes abarrotados de carpetas amarillentas, polvo que parecía ceniza. En el centro, una mesa con varios expedientes apartados, como si alguien los hubiera dejado listos para ser descubiertos. Lucía abrió el primero con manos temblorosas. Dentro, una tarjeta con una fotografía. Una joven monja, de rostro redondo y mirada dulce. Encima, escrito en grandes letras negras, hermana Catalina, sentí que la sangre se me helaba. Yo conocía ese nombre. Catalina había pasado por nuestro convento cuando yo era novicia. Y luego, simplemente desapareció. Debajo de la foto, unas palabras escritas a mano en rojo, como un sello. Como una sentencia, aislada. En la carpeta, bajo el nombre de hermana Catalina, había más palabras, escritas en rojo como si fueran una sentencia final, no apta para devolución. Cuestionó la autoridad. Habló demasiado. Se negó a obedecer. Lucía me miró en silencio, buscando en mis ojos la confirmación de que lo que veíamos era real. Abrió otra carpeta. Y otra. Y otra. Todas iguales. Diferentes rostros, mismos finales. Mujeres que conocíamos por nombre y sonrisa, monjas que habían pasado fugazmente por nuestras vidas, y luego se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Ahora entendíamos a dónde habían ido. Dios mío, susurró Lucía, llevándose la mano a la boca. No las trasladaron. Las encerraron aquí. El aire. Se me volvió espeso. La sala parecía cerrarse sobre nosotros como un ataúd. Caminé hacia la puerta, con intención de huir. Pero entonces se escucharon pasos. La puerta se abrió de golpe. Era la Madre Superiora. Y no estaba sola. Dos monjas enormes, de rostro vacío, se alzaban a sus costados como sombras vivientes.
¿Encontraste lo que buscabas? Preguntó la madre, con una sonrisa rígida que me heló la sangre. No respondí. La lengua se me pegó al paladar. Sabe, hermana Isabella, dijo acercándose lentamente, con voz suave pero venenosa, la curiosidad es una cualidad peligrosa. Más aún en lugares donde el silencio es sagrado. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento. ¿De verdad crees que todavía tienes opción? En ese instante lo comprendí. Este viaje nunca había sido una misión. Había sido una trampa. No estaba allí para entregar un sobre. Estaba allí para quedarme. Busqué los ojos de Lucía, esperando ver en ellos sorpresa, miedo, algo. Pero lo que encontré me destrozó, resignación. Ella ya lo sabía. Desde el principio. Y aún así me acompañó. Sor Lucía regresará mañana a Santa Marta, dijo la madre con frialdad. Informará que usted ha decidido quedarse aquí, para un retiro espiritual. ¿Qué? Logré balbucear. Es mentira. Yo no. Ah, hermana, interrumpió suavemente. Usted lo decidió. La noche en que rompió las reglas. La noche en que escuchó tras las puertas. La noche en que fue demasiado curiosa. Hizo un gesto, y las dos monjas me sujetaron de los brazos como garras de hierro. No tema, añadió la madre, dándome la espalda. Nadie va a hacerle daño. Solo le enseñaremos el valor del silencio. Me arrastraron por los pasillos oscuros. Cada paso retumbaba en mi cabeza como un martillo. Nadie vendría a buscarme. Nadie escucharía mis gritos. Y entonces recordé las palabras de Sor Águeda, no todo silencio es oración. A veces, el silencio esconde un grito. Me arrojaron dentro de una celda, una cama de madera, un banco, una ventana diminuta, demasiado alta para alcanzarla. Sin crucifijo. Sin vela. Sin esperanza. Se quedará aquí hasta que aprenda, dijo una de ellas. ¿Aprender qué? Pregunté, con la voz rota. A callar. Y cerraron la puerta. Me dejé caer sobre la cama y lloré. Lloré por mí, por Catalina, por todas las que desaparecieron bajo la máscara de la fe. El tiempo se volvió espeso, interminable. Entonces, un ruido suave me hizo levantar la cabeza. Algo se deslizaba por debajo de la puerta. Me acerqué, con las manos temblorosas, y recogí un papel doblado. Lo abrí. La nota estaba escrita con letra pequeña y apresurada. Solo decía, no confíes en nadie. El papel anónimo seguía escondido en mi hábito como un amuleto frágil. No confíes en nadie. No comas nada. Finge que estás enferma. Repetía esas frases en mi mente como un rezo. Era lo único que me mantenía con un hilo de esperanza. No sabía quién lo había escrito. ¿Lucía? No, ella lo sabía todo desde el principio, y aún así me entregó. ¿Alguna de las monjas silenciosas? ¿Alguna alma perdida que aún recordaba lo que significaba ser humana? No importaba. Alguien todavía quería ayudarme. El amanecer apenas había despuntado cuando la cerradura giró. Entró una monja que no había visto nunca. Joven, rostro inexpresivo. Traía una bandeja, un cuenco de gachas humeantes y un vaso de agua clara. Tu desayuno, dijo, colocando la bandeja en el taburete de madera. El olor era tentador. Pero la advertencia de la nota me ardía en la memoria. No tengo hambre, murmuré, fingiendo debilidad. Tienes que comer. Órdenes de la madre. Creo que estoy enferma, será por el viaje. Me observó un instante, con desconfianza. Luego se marchó sin insistir, cerrando la puerta con doble llave. Esperé hasta estar segura y arrojé las gachas por la ventanilla alta. Guardé el vaso de agua bajo mi hábito como si fuera un tesoro. No sabía cuándo volvería a tener otra. El día se alargó. Sin voces, sin rezos, sin campanas.
Solo viento y mi propio miedo. Allí no había tiempo, solo latidos. Cuando el sol comenzó a caer, la penumbra volvió más estrecha la celda. Me acurruqué en la cama, temblando. Entonces, la cerradura sonó otra vez. Era la Madre Superiora. Entró despacio, como si el lugar entero le perteneciera. ¿Cómo te sientes, hermana?, preguntó, con una voz dulcemente envenenada. No muy bien, contesté, fingiendo enfermedad. Me observó con esos ojos helados que parecían atravesar carne y hueso. Dicen que no has comido nada hoy. El estómago, dije bajando la mirada. Ella comenzó a caminar por la celda, las manos detrás de la espalda, como una profesora examinando a una alumna díscola. ¿Sabes por qué estás aquí, no? Su voz no necesitaba respuesta. Estás aquí porque olvidaste tu lugar. Porque hablaste cuando debías callar. Su figura llenaba la celda. Cada palabra era un golpe. Este lugar existe desde hace más de 100 años. Fue creado para enseñar. Algunos vienen por voluntad propia. Otros, pausa, son traídos. Mi garganta se secó. Se inclinó hacia mí, tan cerca que el olor empalagoso de su perfume me revolvió el estómago. La iglesia tiene secretos, hermana Isabella. Secretos necesarios para proteger al rebaño. Y cualquiera que amenace esos secretos, debe ser protegido de sí mismo. El silencio pesaba más que las palabras. Tienes dos caminos. Admitir que te equivocaste, aceptar tu lugar, obedecer. Si lo haces, quizás, con el tiempo, regreses a tu convento. Hizo una pausa, dejando que la esperanza se filtrara como veneno lento. O puedes resistirte. Y entonces, te quedarás aquí. Mucho tiempo. Mi cuerpo entero temblaba. Bajé la cabeza. Obedeceré, madre. Una sonrisa mínima, satisfecha, se dibujó en sus labios. Excelente. Mañana comenzamos tu proceso de reeducación. Salió cerrando la puerta con un golpe seco. Mis rodillas se doblaron. Me derrumbé en la cama y lloré en silencio. Reeducación. La palabra sonaba como cadena perpetua. La noche avanzaba cuando oí de nuevo un ruido en la cerradura. Pero no era el tintineo de llaves metálicas. Era distinto. Un sonido ligero, improvisado, como alguien manipulando la puerta a escondidas. La puerta se abrió despacio, con un gemido de bisagra que me heló la sangre. Mi corazón casi se detuvo. Una silueta se asomó por la rendija. Era Lucía. Se llevó un dedo a los labios. SHHH. Ven conmigo. Ahora. ¿Qué? Susurré, incrédula. ¿Lo sabías? Sí, dijo. Pero su voz sonaba distinta. Por primera vez ya no era fría, ni mecánica. Era humana. La máscara de indiferencia había caído. No podía actuar antes. Escúchame, tenemos que salir de aquí ya. ¿A dónde vamos? Confía en mí. Me tomó la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, escapar aún era posible. Caminamos por un pasillo estrecho, iluminado apenas por la llama temblorosa de una lámpara que Lucía sostenía con firmeza. El convento de noche era un laberinto de sombras que se retorcían en las paredes, un edificio que crujía como si cada piedra guardara los secretos de un siglo. El miedo seguía allí, pegado a mi piel, pero ahora había algo más, movimiento. Esperanza. ¿A dónde vamos? Murmuré, siguiendo sus pasos con torpeza. Al sótano. Hay un lugar que no controlan del todo. Descendimos por una escalera de piedra, húmeda y resbaladiza, como tallada por la propia mano del tiempo. Cada peldaño protestaba bajo nuestros pies. El aire se volvió más frío, más denso, casi irrespirable. Llegamos a una puerta escondida detrás de un armario ladeado. Lucía sacó una llave de su hábito,
miró alrededor con desconfianza y abrió la cerradura oxidada. Un olor nauseabundo escapó de la grieta, polvo, moho, papel viejo y algo más. Algo podrido, difícil de nombrar. Pasa, ordenó en voz baja. Y cierra la puerta. Obedecí. El lugar era oscuro, sofocante, lleno de estanterías apiladas con cajas, libros y documentos amarillentos. Era un archivo, pero no cualquiera. Este era más antiguo. Más secreto. ¿Qué es este sitio? Pregunté, con la voz quebrada. Lucía caminaba con seguridad entre las sombras. El verdadero archivo. Aquí guardan lo que nadie debe ver. Ni siquiera las monjas más cercanas a la madre tienen acceso. Empezó a apartar cajas y rebuscar entre papeles. Estaba buscando algo. ¿Qué intentas encontrar? Me acerqué. Pruebas. Pruebas de lo que hacen con las que desaparecen. Con las que hablan demasiado. Con las que, como tú, quieren saber la verdad. Me puse a ayudar. Mis manos temblaban mientras abría cajas y hojeaba papeles. La mayoría eran registros antiguos, llegadas y salidas de hermanas, cartas selladas con el obispo, listas interminables de medicamentos. Pero entonces, al fondo de un estante polvoriento, encontré una caja distinta. No estaba marcada. No tenía etiqueta. Solo madera vieja y clavos oxidados. Al tocarla, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Dentro de la caja, las carpetas eran idénticas a las que habíamos visto antes, pero más completas. Fotografías, notas médicas, informes de comportamiento detallados. Abrí una al azar. Hermana Camila. Anotaciones, sospecha de delirio. Habla confusa. Visiones durante la oración. Y, en rojo, la misma sentencia que parecía repetirse como un eco maligno, aislada. No apta para devolución. Lucía. La llamé, mostrando el papel. Se acercó, lo leyó, hojeó los demás. Su rostro perdió color. Es peor de lo que pensaba. ¿Qué es esto? Pregunté con un hilo de voz. Ella tragó saliva. No solo ocultan, borran. Seguimos leyendo. Archivos con diagnósticos de inestabilidad mental, negativa a obedecer, obsesión por la justicia, acceso indebido a documentos. Algunos incluían tratamientos con fármacos pesados. Otros hablaban de aislamiento prolongado. Pero uno llevaba un sello distinto, aún más aterrador, traslado definitivo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Los que desaparecieron, dije. Están aquí. O peor. Lucía sintió, con lágrimas en los ojos. Algunas nunca salieron de estas paredes. De otras, nadie sabe qué fue de ellas. ¿Y por qué me ayudas? Le reproché, con rabia. Fuiste parte de esto. Ella bajó la mirada. A mí también me trajeron aquí. Hace años. Me reeducaron. Obedecí. Callé. Pero nunca lo olvidé. El silencio cayó sobre nosotras como una losa. La verdad dolía más que cualquier castigo físico. Entonces, pasos. Rápidos. En el pasillo. Lucía apagó la lámpara y susurró con urgencia, esconde los papeles. Rápido. Corrimos a guardarlos, metiendo lo que pudimos dentro de su hábito. La puerta se abrió de golpe. La Madre Superiora apareció, escoltada por dos monjas enormes, con los ojos vacíos como muñecas sin alma. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa helada. ¡Qué escena tan conmovedora! Nuestra hermana perdida ha encontrado un cómplice. Me quedé paralizada. Pero Lucía dio un paso al frente y, por primera vez, alzó la voz contra ella. Se acabó. Lo sabemos todo. Tenemos pruebas. La madre rió. Una carcajada seca, hueca,
como la de alguien que ya no teme a nada porque ha perdido la vergüenza. ¿Y qué piensan hacer? ¿Denunciar? ¿A quién? ¿Quién les creería a dos monjas inestables? Su mirada se clavó en mí. Una tachada como desobediente, y otra, miró a Lucía con una frialdad brutal, una recuperada. En ese instante lo entendí. Lucía también había sido un experimento. Una corregida. Una obediente fabricada. Y ahora, se había roto. Regresarán a sus habitaciones, sentenció la madre. Mañana decidiremos qué hacer con ustedes. Las dos monjas se adelantaron. Yo temblaba. Pero Lucía me apretó la mano con fuerza. Corre. Y corrimos. El eco de nuestros pasos y los gritos de las perseguidoras resonaban como aullidos de caza por los pasillos de piedra. Lucía tiraba de mí con fuerza, guiándome a través de corredores estrechos, escaleras de caracol, puertas ocultas. Por aquí. Susurró. Confía en mí. Giramos a la izquierda, luego a la derecha, atravesamos un claustro abandonado con columnas agrietadas y olor a tierra mojada. Mi corazón golpeaba tan fuerte que solo oía mi propia sangre en los oídos. ¿Cómo sabes todo esto? Jadeé, casi sin aire. Porque viví aquí, contestó, sin mirar atrás. 3 años atrapada. Hasta que decidí obedecer. Me convertí en lo que querían, hasta hoy. Subimos por una escalera lateral que conducía a un viejo almacén. Dentro, sofocante y oscuro, Lucía empujó una estantería, revelando una puerta baja de madera oculta tras telas y cajas polvorientas. Vete, ordenó, abriendo la puerta. Quédate aquí. Volveré por ti. No. Le agarré la mano con desesperación. No me dejes sola. Te van a atrapar. Lucía me miró con una tristeza infinita en los ojos. Tiene que ser así. Si nos encuentran juntas, se acabó. Te distraeré. Espera. Volveré. Confía en mí. Y antes de que pudiera protestar, me apartó suavemente y cerró la puerta desde fuera. Oscuridad. Silencio. Y mi corazón a punto de estallar. La oscuridad me envolvía como un sudario. Solo oía mi respiración y, a lo lejos, los ecos apagados de pasos que ya no sabía si eran reales o producto de mi miedo. Me acurruqué en un rincón, abrazando mis rodillas. La rendija de la puerta dejaba pasar apenas una línea de luz, demasiado fina para romper la negrura. Pensé en todas, Zoraida, Catalina, las hermanas borradas. Y en Lucía, corriendo por los pasillos para distraer a las sombras, para darme una oportunidad. El silencio volvió. Pero no era paz. Era ese silencio extraño, cargado, que precede al peligro. Entonces lo escuché. Un rasguño suave en la cerradura. Contuve la respiración. ¿Hermana Isabella? Susurró una voz. ¿Quién es? Amelia. La envía Sor Lucía. Tenemos que darnos prisa. Empujé la puerta apenas una rendija. Una joven monja estaba allí, con los ojos grandes, aterrados. Nunca la había visto antes. Vamos, dijo, extendiéndome la mano. La tomé. Y salí. ¿Dónde está Lucía? El rostro de Amelia se ensombreció. La atraparon. La están interrogando. Un vacío me cayó encima, como si me arrancaran el aire de los pulmones. ¿Por qué me ayudas? Porque yo también estoy atrapada aquí. Como tú. Como muchas más. Avanzamos por un pasadizo oculto. Estrecho, húmedo, oscuro. Amelia lo conocía de memoria. Subimos por una escalera de caracol, cruzamos tras la sacristía vieja y entramos en una sala con ventanas selladas por gruesos tablones. ¿A dónde vamos? Susurré. A la cocina. Desde allí hay una salida trasera que casi nadie usa. Llegamos.
La cocina estaba vacía, espectral. Amelia se dirigió directo a un armario en la esquina. Lo empujamos juntas y apareció una puerta de madera desgastada. Antes de abrirla, Amelia sacó algo de su hábito, un papel doblado. Lucía te dejó esto. Dijo que era importante. Lo abrí con las manos temblorosas. La letra, torcida, apurada, era inconfundible, lee solo después de salir de la puerta. Y por el amor de Dios, no duermas la primera noche. ¿Qué significa? Pregunté, con un nudo en la garganta. Amelia sacudió la cabeza. No lo sé. Pero tienes que hacerle caso. Abrió la puerta. Afuera, un patio trasero oscuro, cubierto de maleza. Avanzamos agachadas hasta un muro semiderruido. Amelia saltó primero y luego me ayudó. El aire fresco me golpeó la cara. Respiré con ansias. El cielo nocturno, aunque cubierto de sombras, era un abrazo. El canto de los grillos, el roce del viento en las hojas, sonaban como un milagro. Tienes que irte, dijo Amelia, señalando un sendero en el bosque. Conduce a la carretera. Desde allí podrás llegar al pueblo más cercano. ¿Y tú? Ella sonrió, triste. Volveré. Intentaré salvar a Lucía. Y a las demás. Pero sabrán que me ayudaste. Quizás. Pero alguien tiene que hacer algo. Vete. Antes de que sea demasiado tarde. Le apreté la mano. Quise agradecerle, prometerle que volvería, pedirle perdón, pero no hubo tiempo. Corrí. Las rocas me abrieron la piel de los pies, las ramas desgarraban mi hábito. Corrí como nunca en mi vida. No me detuve hasta llegar a un camino de tierra. Allí, jadeante, con la túnica empapada y las rodillas sangrando, alcé la vista. El cielo se teñía de púrpura. El silencio reinaba. Pero era otro silencio. No el de Carrancas, opresivo y mortal. Era el silencio de la libertad. Aunque supiera, en el fondo, que sería breve. Me senté en el terraplén, con los pulmones ardiendo y el corazón como un tambor de guerra. Era libre. O al menos eso quería creer. Pero la pregunta me golpeaba, ¿y ahora qué? Entonces recordé la nota. La saqué del hábito. Las letras torcidas de Lucía parecían escritas a toda prisa, pero cada palabra pesaba como plomo, lee solo después de salir de la puerta. Y por el amor de Dios, no duermas la primera noche. Leí. Releí. El miedo me mordía el pecho. ¿Qué significaba? ¿Qué pasaría si dormía? ¿Era un peligro físico? ¿Espiritual? ¿Una amenaza escondida en la noche? No lo sabía. Pero si sabía una cosa, Lucía había arriesgado todo por mí. Y no podía ignorar su advertencia. El viento sopló más frío. Me abracé a mí misma, temblando, perdida en medio de la nada. Sin dinero, sin destino, sin un plan. Entonces lo escuché. Un motor. Me escondí tras un arbusto, con el miedo todavía más fuerte que la esperanza. Era un coche viejo, ruidoso, con faros apagados que apenas cortaban la oscuridad. Frenó unos metros más adelante. Un hombre de mediana edad bajó la ventanilla. ¿Está todo bien? Vi a alguien ahí. No respondí. Él salió del coche. Cabello canoso, rostro cansado pero no hostil. Camisa de lino arrugada, pantalones de tela, y un rosario colgado del retrovisor. Hermana. Me miró con sorpresa. ¿Qué hace sola? ¿Aquí? Me acerqué con cautela, aún temblando. Me perdí, mentí. Frunció el ceño y señaló el coche. ¿Quiere que la lleve? Ya está oscureciendo. Este camino no es seguro de noche. Mi cabeza gritaba dudas. ¿Y si formaba parte de todo? ¿Y si me devolvía al mismo infierno del que acababa de escapar? Pero,
Si me quedaba ahí, tal vez sería peor. ¿Qué más tenía que perder? Voy a Barbacena, añadió. ¿Puedo dejarla allí? El nombre me encendió algo en la memoria. Barbacena. El lugar a donde habían dicho que mandaron a Zorágueda. Una chispa se encendió en mi interior. Quizá allí hubiera respuestas. Está. Bien, dije al fin, subiendo al coche con vacilación. Arrancó el motor y avanzamos, botando por el camino de tierra. El silencio pesaba. Soy Sebastián, dijo, sin apartar la vista de la carretera. Vendo medicinas. ¿Y usted, hermana? María, inventé el primer nombre que me vino. Hermana María, repitió. Es raro verla por aquí. Este camino casi no lo usa nadie. ¿Es del convento de San Juan? De Santa Marta de los Cielos, respondí. Esa era la única parte cierta. Sus ojos se estrecharon al mirarme por el espejo retrovisor. Lo conozco. Ya había llevado cosas allí. Mi hermana fue monja. Tenía vocación de verdad, pero desapareció. ¿Desapareció? La mandaron al convento del Silencio, en Carrancas. Dijeron que era para un retiro espiritual. Nunca regresó. Lo único que recibimos fue un ataúd cerrado. Dijeron que murió enferma. Pero nunca nos dejaron verla. Nunca creí esa historia. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo se llamaba? Inés. Hermana Inés. Bajé la mirada. Las palabras se me atoraban en la garganta. Quería gritarle todo, soltar la verdad, pero el miedo aún me apretaba como una mano invisible en la garganta. Él me observó de nuevo, con los ojos cargados de dolor. Usted, no viene de Carrancas, ¿verdad? Tragué saliva. ¿Seguir mintiendo? ¿O confiar? Al final, lo dije, sí. Me voy de allí. El coche frenó en seco. Sebastián me miró, incrédulo, con los ojos abiertos de esperanza. ¿Viste a mi hermana? ¿Viste a Inés? Mi alma se rompió. Negué despacio, con la voz quebrada. No, lo siento. El silencio entre los dos pesó como una lápida. Vi a muchos otros, le dije en voz baja. Enjaulados. Enfermos. Silenciados. Sebastián cerró los ojos. Era como si aquella confesión confirmara todo lo que había sabido siempre. Lo sabía, murmuró. Lo sabía. Pero nadie me escuchó. Ni el obispo, ni la policía, ni el cura del pueblo. Todos me llamaron loco. Apretó el volante y el coche rugió en la carretera. Te llevaré a un lugar seguro. Conozco una pensión en Barbacena. Nadie hará preguntas allí. Miré por la ventanilla. La noche era absoluta, sin estrellas. Por primera vez en días, no me daba miedo la oscuridad. Lo que me aterraba era lo que vendría después. Me dejó en la pensión poco antes de la medianoche. Una casa antigua, de madera desgastada, con un porche de tejas de barro y olor a café recién hecho. Nos recibió doña Dolores, la dueña, firme, discreta, con una mirada que imponía respeto, pero cargada de compasión. Puedes confiar en ella, me dijo Sebastián, ayudándome a bajar del coche. Ha ayudado a gente en situaciones peores. Dolores no preguntó nada. Me condujo en silencio hasta una habitación sencilla, con cama de hierro, sábanas limpias y una toalla doblada sobre la cómoda. Antes de dejarme, me miró directo a los ojos y susurró, aquí nadie llamará a tu puerta sin ser invitado. Asentí. Apenas podía articular palabra. El cuerpo me dolía, los pies estaban en carne viva y la fiebre comenzaba a arder en mi frente. Solo quería caer en la cama y dormir. Dormir para olvidar. Pero entonces recordé la nota de Lucía, no duermas la primera noche. Me carcomía la mente. Me senté al borde de la cama, temblando.
La ventana entreabierta dejaba entrar un aire frío y un rayo de luna. La casa estaba en silencio. Pero había algo extraño en el ambiente. Como si mi mente estuviera demasiado abierta, demasiado sensible. El instinto me gritaba, dormir sería más peligroso que resistir. Me puse de pie y empecé a caminar de un lado a otro. Cada paso me dolía, pero el movimiento me mantenía consciente. Me eché agua de una jarra sobre la cara. En el espejo, vi unos ojos hundidos, un rostro demacrado, el de alguien que había visto el infierno y aún respiraba. Cerca de las 2 de la madrugada, el aire cambió. Se volvió espeso, vibrante. Un zumbido llenó mis oídos, como si algo invisible presionara mi cabeza. Me mareé. Estuve a punto de caer. Era la misma sensación que en las oraciones más profundas en el convento, pero torcida. No era fe. No era Dios. Era algo oscuro. Y entonces lo escuché. Pasos. Dentro de la habitación. Miré a mi alrededor. Estaba vacía. Pero los pasos continuaban. Lentos. Arrastrados. Como si unos pies mojados golpearan el suelo. Bajé la vista. No había huellas. Pero el sonido era real. Tan real que me erizó la piel. Me lancé hacia la puerta. Intenté abrirla. Estaba cerrada. ¿Doña Dolores? Susurré. Nada. El viento hacía vibrar las ventanas, pero fuera no se oía nada más. Solo pasos. Pasos y, de pronto, una voz. Isabella. Él. Alma se me heló. Esa voz. Suave. Cercana. Familiar. Pero imposible. Isabella. Sentí que la voz no venía de la habitación. Ni siquiera del pasillo. Venía de dentro de mi cabeza. Caí de rodillas, rezando. El Padre Nuestro. El Ave María. El Credo. Cualquier oración. Pero las palabras me salían flojas, deshechas, como si se derritieran en el aire antes de tocar el techo. Y la voz, seguía llamándome. La voz no se callaba, ya viste, ahora necesitas cargar. ¿Qué llevas? ¿La culpa? ¿La verdad? ¿El dolor? Intenté encender la lámpara. La bombilla parpadeó y se fundió, dejándome atrapada en la oscuridad. Cerré los ojos con fuerza. Ya no estaba en Carrancas, ya no era prisionera, pero algo había escapado conmigo. La nota de Lucía. Su advertencia. Lo que ella sabía. No era solo una conspiración. Era más. Algo espiritual, invisible, un peso que se me aferraba al alma. Me quedé en el suelo, recitando las oraciones como podía, hasta que el primer rayo del amanecer atravesó la ventana. Solo entonces cesaron los pasos. Solo entonces el aire volvió a ser aire. No dormí. No pude. El golpe suave en la puerta me sacó del trance. Era doña Dolores. Preparé café. Y pan de maíz. Me levanté tambaleando, como quien vuelve de una guerra. Anoche, vi cosas, dije, con la voz rota. Ella me sostuvo la mirada. No eres la primera. Los que han pasado por esos lugares no regresan iguales. Los quiebran. Y a veces esas heridas atraen cosas peores. Guardé silencio. Ella me puso una taza en las manos. Pero hay cura, añadió. Si tienes el valor de enfrentar la verdad. No de huir de ella. El café me devolvió al cuerpo. En esa cocina, entendí que ya no podía esconderme. No después de lo que vi. No después de lo que Lucía sacrificó. Me quedé unos días en la pensión, siempre en las sombras, temiendo que la iglesia enviara a alguien a buscarme. Pero dentro de mí crecía una llama nueva. Una vocación distinta, no de rezar, sino de hablar. De denunciar.
Al cuarto día me armé de valor. Me vestí con un vestido civil, prestado por Dolores. Me até el pelo con un pañuelo. Guardé la carpeta que habíamos rescatado del archivo prohibido y salí. La primera parada fue la comisaría. Entré con el corazón en la garganta. Un policía de mediana edad me atendió con gesto suspicaz. ¿En qué puedo ayudarla? Le puse los documentos sobre el mostrador. Al hojearlos, su expresión cambió, primero incredulidad, luego algo parecido al miedo. Esto es serio, sí, lo interrumpí. Y hay mucho más. Cientos de mujeres fueron silenciadas, drogadas, enterradas en vida. Algunas, jamás salieron. Me miró fijamente. ¿Eras tú, una de ellas? ¿Una monja? Lo era. Ahora soy alguien que no quiere que otras sufran lo mismo. Se levantó sin decir palabra. Regresó minutos después con una mujer de cabello corto, bata blanca y una placa de la policía civil. Soy la doctora Elena, forense. Me dicen que trae documentos importantes. Me senté frente a ella. Y por primera vez, lo conté todo. De las monjas aisladas. De las celdas ocultas. De los medicamentos. De las que nunca regresaron. De la reeducación. Cada palabra que pronunciaba me dolía como una herida abierta. Pero al mismo tiempo, cada palabra me hacía sentir más libre. Y al final, hablé de Lucía. La voz se me quebró, porque cada palabra me devolvía su mirada, su confía en mí, justo antes de desaparecer entre las sombras. La doctora Elena tomó aire y dijo con firmeza, tenemos pruebas suficientes para abrir una investigación. Pero entiéndalo, esto es contra una institución poderosa. No será fácil. Ni rápido. Lo sé, respondí. Pero ya no puedo callar. Ella tomó mi declaración, archivó copias de los expedientes y me prometió que el caso llegaría al Ministerio Público. ¿Y tú? Preguntó. ¿Te quedarás aquí? Pensé unos segundos. No puedo irme hasta saber qué pasó con Lucía. Ya lo averiguaremos. Pero lo sabía en mi interior, dependía de mí. Yo conocía sus pasillos, sus trampas, sus rostros. Si alguien podía encontrarla, era yo. Esa noche no regresé a la pensión. Fui directo a la estación de autobuses y compré un billete de ida a Carrancas con el poco dinero que Dolores me había dado a escondidas, junto con una nota arrugada, vuelve solo si es para todos. El camino era el mismo, pero mis ojos ya no lo eran. No había miedo. Había furia. Había amor por las que habían sido borradas. Y ahora yo era su voz. Llegué a Carrancas al caer la tarde. Me alojé en una pensión barata, con una cama que apenas se sostenía. Al día siguiente, comencé a buscar. Hablé con ancianos que bajaban la voz al mencionar el convento. Escuché historias de hijas internadas por su bien, de jóvenes que habían perdido la razón, de supuestas misiones de las que nunca regresaron. Mentiras. Todas. El cura de la iglesia principal me recibió con una sonrisa ensayada. ¿El convento de Nuestra Señora del Silencio? Un lugar de recogimiento ejemplar. Las hermanas son discretas, dedicadas a la oración. No reciben visitas. ¿Y si una de ellas falta? Pregunté. El cura entrecerró los ojos. Sucede. A veces las trasladan. ¿Sin aviso? ¿Sin despedida? No respondió. Regresé a la posada segura de que todos lo sabían. Y todos fingían ignorarlo. Al amanecer, tomé el sendero de tierra hacia el convento. Caminé con los expedientes cosidos al forro del vestido que Dolores me había hecho. Me detuve frente a los muros oscuros. No iba a entrar. No todavía. Me senté a esperar. Horas más tarde, la puerta se abrió. Una joven salió. Me vio. Se detuvo. Era Amelia. ¿Isabella? Susurró.
corrimos a abrazarnos. Pensé que estabas muerta, dijo entre lágrimas. Y yo pensé que nunca volvería a ver a alguien que entendiera. Ella me apartó con urgencia. Ven, no hables fuerte. Escucha, sé dónde está Lucía. Mi corazón se agitó. ¿Dónde? En el sótano. ¿Dónde viste los archivos? La encerraron allí. Dicen que es peligrosa. Pero está viva. Débil, pero viva. Necesito sacarla. Es imposible, dijo, mirando a su alrededor. Todo está cerrado. La madre está peor que nunca. Más cruel. ¿Y tú? ¿Puedes ayudarme? Ella dudó. Su respiración tembló. Y luego asintió. Puede que sea lo último que haga. Pero sí. Te ayudaré. Esa noche, el cielo estaba cubierto por una oscuridad total, sin estrellas. Una negrura que parecía extenderse desde las mismas paredes del convento. Perfecta. Era en la oscuridad donde borraban nombres, donde acallaban los gritos. Y ahora, sería en la oscuridad donde entraría de nuevo. Amelia me esperaba por detrás del convento, en el mismo camino por el que había escapado. Llevaba un hábito viejo, una linterna pequeña oculta bajo la túnica. No tenemos mucho tiempo, susurró. Todas están en la cocina, preparando los suministros. No notarán mi ausencia hasta dentro de unos minutos. Caminamos en silencio. Cada paso era un pacto con el miedo, cada hoja crujida bajo los pies, una traición posible. Amelia abrió una puerta lateral del convento y entramos en una despensa vacía. El olor seguía igual, piedra húmeda, polvo y silencio asfixiante. Por aquí, susurró. Descendimos por una escalera chirriante hacia los pasillos. El sótano parecía más profundo que nunca, como si hubiera tragado a Lucía entera. Al llegar a la puerta del archivo, Amelia sacó una llave escondida en su manga. La encontré entre las sábanas del lavadero. No sé si servirá. Giró. El clic resonó como un trueno. Dentro, solo oscuridad y aire viciado, denso, como si nadie hubiera respirado allí en años. ¿Lucía? Llamé apenas. Silencio. Avancé a tientas hasta distinguir una figura acurrucada. El hábito mugriento, los ojos hundidos, la piel casi de ceniza. Pero cuando me reconoció, sonrió. Sabía que volverías. Me arrodillé. Su mano helada aún guardaba vida. Te sacaré de aquí, le prometí. La levantamos con dificultad. Caminaba apenas, pero se sostenía en mí. Volvimos por el mismo camino, sombras dentro de un silencio brutal. Llegamos a la despensa. El aire afuera era un alivio. Entonces, pasos. Alguien venía. Corran. Susurró Amelia, empujando la puerta. Yo los detendré. No. Intenté sujetarla. Pero me empujó con fuerza. La puerta se cerró detrás. Sálvala. Y no nos olvides. No la volví a ver. Lucía y yo corrimos. El sol, aún débil, nos recibió como un milagro. Afuera, Sebastián nos esperaba en el coche, con lágrimas en los ojos. Dios mío, lo lograron. Días después, entregamos todo, documentos, nombres, expedientes. La doctora Elena abrió el caso. La prensa habló de monjas desaparecidas, de convento bajo investigación. Lucía entró en una clínica. Yo me quedé con ella, leyéndole en las noches, devolviéndole el derecho a existir más allá de las sombras. De Amelia nada se supo. ¿Trasladada? ¿Desaparecida? ¿Enterrada en algún muro? Nadie respondió. Pero yo creo que sigue allí dentro, luchando. Yo dejé el hábito. Hoy soy otra. Una mujer marcada por las voces apagadas en esos muros. Escribo esto porque la memoria es la única arma contra el olvido.
Porque si callamos, ellos continúan. Las monjas de Carrancas no deben desaparecer de nuevo. Ni una sola. Mi nombre ahora es Esperanza. Porque eso es lo que queda al final de todo, esperanza. Si esta historia llegó a ti, compártela. Porque mientras tú callas, alguien más desaparece. Y respóndeme en los comentarios, ¿hice lo correcto al contártelo? ¿O habría sido más cómodo seguir en silencio? Aquí en la pantalla tienes otra historia real igual de perturbadora.